pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos. Diga conmigo, estemos contentos. Por esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amados hermanos, no me cabe la menor duda de que Dios, entre uno de sus grandes propósitos que tiene para con el hombre, es bendecir, es prosperarnos, es que caminemos por este mundo sin que nos falte nada. No me cabe la menor duda, hermano, que los propósitos de Dios es compartir sus riquezas en gloria con los creyentes. No me cabe la menor duda de que más de las 1,600 promesas que tiene Dios en su palabra, entre ellas es de que seamos levantados, prosperados. Pero hoy en día, hermano, con el paso del tiempo, y yo explicaba en mi primera reunión anual que tuve con el Ministerio de Alabanza, de que con el paso del tiempo muchas veces vamos perdiendo vista. Yo fui a visitar a un oftalmólogo hace unos días, muy hermano nuestro, y me dice: Charles, has perdido un poquito visión en uno de tus ojos, me dice, pero no es mucho, me dice. Pero bueno, y me dio la nueva receta, me dio, mejor dicho, la nueva medida. Fui y me hice estos nuevos lentes y me los puse, y de pronto me di cuenta de que lo blanco, más blanco salía, más bonita la veía mi esposa. No estaba reconociendo sus atributos, y con los lentes, mi amor, pucha, cómo Dios te ha conservado, estás bella, estás hermosa. Empecé a ver que los colores eran más transparentes, más vivos, y me di cuenta algo que Dios venía hablando en algunas otras circunstancias, que nosotros con el paso del tiempo, así nuestro nivel espiritual muchas veces va decayendo y perdemos la santidad que debemos caminar con Dios, y perdemos muchas otras cosas que Dios, cuando comenzamos nuestro camino en el Señor, enamorados del Señor, con el transcurso del tiempo se van perdiendo. Hoy por hoy vemos muchos escándalos a través de que se habla de una prosperidad, de una cultura de prosperidad, pero más que nada una doctrina de prosperidad, cuando la palabra no nos habla de que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, tiene que pasar por situaciones muchas veces difíciles, enfrentar luchas y pruebas. Y la palabra nos muestra y nos da muchos ejemplos, y ahí es con el paso del tiempo que vamos perdiendo la visión. Ojalá que nunca, jamás, y creo que esta iglesia ha mantenido una sana doctrina, predicando una palabra, aunque sea en contra de muchas situaciones, siempre predicando la palabra. Esa ha sido nuestra modalidad, y ese ha sido siempre nuestro celo con el pastor Rolando y todos quienes hemos estado dirigiendo la iglesia, de que nunca nos desviemos y que la sana doctrina siempre vaya. Entonces, amado, en estos tiempos vemos que se habla mucho de este tema, pero yo quiero hablar en esta mañana una cosa muy distinta a lo que se está hablando y que se habla muchas veces sobre ese evangelio de la prosperidad. Yo quiero hablar de que debemos, como cristianos, cultivar, por el contrario, una joya muy preciosa, una joya muy antigua, pero una joya que nos da gran ganancia. Por el contrario de lo que podemos pensar, es una joya, es una gema especial, es una sortija, es una alhaja de gran valor. Amados hermanos, es la joya rara del contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. Usted va a ver a lo largo de esta palabra, si Dios lo permite, Espíritu Santo nos guía, usted va a entender dónde está el verdadero secreto
de la felicidad que tanta gente viene buscando, pensando que a través de la prosperidad o pensando que a través de las muchas ganancias, a través de posesiones, etcétera, vamos a alcanzar esa verdadera felicidad cristiana. ¿Cuál será la clave? ¿Cuál será el secreto? Entonces, amados hermanos, la genuina felicidad cristiana es sinónimo de contentamiento. Aprender a estar contentos. Amado, todo tiene un límite. Nosotros no podemos andar en 5 autos, 4 casas, vivir. No se puede. Tenemos que, hermano, vivir en una. Y al final vemos que lo demás es aflicción, como diría Salomón, el hombre más sabio de la tierra, que era el hombre que tenía más posesiones. Ya Bill Gates quisiera tener todo lo que él tenía, jamás, porque él tenía mucho, pero mucho. Dios lo había prosperado tanto, pero él un día se sentó debajo de las estrellas y él, ¿sabe qué? Dice que se sintió vacío y dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amados hermanos, antes de fin de año hablé del poder de la gratitud, que está relacionada con el contentamiento. Mi hija Sofía me decía algunas cosas que ella había estado escuchando en este último tiempo en relación al contentamiento y a la gratitud. Decía: aquellos que son verdaderamente agradecidos con lo que tienen, Dios les da muchos más motivos para volver a ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Nos da más motivos. Cuando somos agradecidos nos da más motivos para seguir siendo agradecidos. Creo que, sin temor a equivocarme, que mucha gente, por no conocer esta palabra que el apóstol Pablo decía, gran ganancia es la piedad y el contentamiento, hermano, muchos han caído presas de trampas de Satanás que vemos en alguna de esas cadenas de la televisión. Vemos las historias terribles de hijos que han estafado a sus padres, de hijos que han llegado a la terrible situación que por quedarse con las posesiones de los padres han terminado asesinando a sus padres, dividiendo familias. Acá en Santa Cruz, hermano, es común que después, cuando alguien está a punto de partir a la presencia de Dios y parte, familias quedan divididas por causa de la herencia. Es terrible, hermano, pero eso también sucede hasta en la casa de Dios. Creyentes que no son guiados por el Espíritu Santo caen presa de este sentimiento, de esta avaricia, de querer agarrarse lo que no le corresponde y querer más y más y más. Entonces, hermano, aquí la palabra nos dice que nosotros tenemos que cultivar esta joya del contentamiento con lo que Dios nos ha dado, y nos dará muchas otras circunstancias y motivos para que nosotros podamos ser agradecidos. La palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, 9 nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Alguien decía por ahí, no me recuerdo quién, pero decía: si no estás contento con lo que Dios te ha dado ahora, no vas a estar contento ni con aún poseyendo todo lo que el mundo te puede ofrecer. Hermano, es algo tan engañoso que si nosotros no pedimos discernimiento al Espíritu Santo, podemos caer presa, y nadie está libre de caer en ese error. Amados hermanos, cuando Jesús envió al mundo, por eso Él vino para rescatarnos y también de estas cosas. Él no vino a condenar al mundo, pero Él vino a rescatarnos y a salvarnos, dice la palabra del Señor. A salvarnos de caer en estas situaciones. Y por eso Él muchas veces nos dice, y claramente lo dice la palabra en Efesios capítulo 2:12, dice: en aquel tiempo, Efesios 2:12, 14 y 16 dice: estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los cristianos del siglo I andaban, hermano, por fe. Tenían pocas cosas, pero ellos andaban contentos. Y la Biblia nos da algunos escenarios, algunas imágenes que nos da la pauta cómo andaban esos creyentes en el siglo I. En 2 Corintios capítulo 4, del 8 al 10 nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Llevando la muerte de Jesús, mire lo que nos dice la palabra, para que la vida de Jesús sea manifestada en nosotros. Y un poco más adelante también en 2 Corintios capítulo 4 dice: andábamos como entristecidos, pero siempre gozosos. Andábamos, dice, pobres, mas enriqueciendo a muchos. Andábamos, dice, como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. ¿Cuántos dicen amén? Lo tenían todo, porque tenían la vida de Jesús. Tenía todo en la vida de Jesús, todo lo que podemos nosotros más anhelar. ¿Cómo? Y aquí viene la pregunta: ¿podemos cultivar esta rara joya del contentamiento en un mundo donde a través de la televisión, a través de los cables y muchas veces a través de ese evangelio que escuchamos de la prosperidad, cómo nosotros podemos cultivar esta joya del contentamiento? Amados hermanos, en 1648 Jeremias Barrios publicó un libro donde aseveraba de la importancia del contentamiento. Si lo hacemos así, podríamos en verdad obtener el secreto de encontrar la verdadera felicidad. Así decía él. Si nosotros cultivamos esta joya, conocemos, tenemos la posibilidad de encontrar, ¿qué dijo? La verdadera ¿qué? Felicidad. Felicidad. ¿Acaso no es eso lo que usted está buscando? ¿Acaso no es eso lo que la gente busca? De alguna manera, sentirse en paz, con gozo, con alegría. Todos quisiéramos ser felices, decía él, pero no nos es fácil lograrlo. El problema es que creemos que solo obteniendo más de lo que este mundo nos ofrece podemos tener felicidad. El apóstol Pablo tenía una actitud muy diferente a esa. Y nos decía en Filipenses capítulo 4, 11 al 12, dice: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que estamos entrenados para vivir en escasez? ¿Será que usted está entrenado en vivir en los tiempos de las vacas flacas? Manteniendo su fe en alto, manteniendo su fe adelante. Quiero decirle, queridos hermanos, amigos, que Dios es la única fuente verdadera, confiable, certera de la verdadera felicidad. Dios es la única fuente, y ahora lo vamos a demostrar. Se lo vamos a demostrar con la palabra. Dios no necesita nada ni nadie para hacerle feliz. Amado hermano, no necesita nada. Aún antes de que el mundo fuese, ya las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estaban en completa felicidad. Entonces, Dios hace que los creyentes sean felices, y tal como Él lo está. Esto es necesario porque los creyentes no somos suficientemente fuertes para nosotros alcanzar estas condiciones. Entonces Dios nos ha dado todo lo que necesitamos.
Él dice que no le faltará nada. Teniendo techo, abrigo, sustento, dice, sentirse felices, contentos, hermano. La palabra del Señor un poco más adelante también dice en Juan 1:16, dice, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Entonces, queridos hermanos, los creyentes siempre podemos estar contentos y siempre deberíamos estar felices. Ah, pastor, pero usted no ha pasado las pruebas que yo he pasado. Ah, pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo en mi casa, con ese hombre terrible, con esa mujer. Ah, pastor, usted no sabe cómo está mi economía en este momento. Amados hermanos, yo le voy a dar algunos argumentos de que Dios es la fuente de verdadera felicidad. Entonces, amados hermanos, pero vamos a leer primero antes lo que escribió Pablo. Dice, 1 Timoteo capítulo 6, del 6 al 9, dice, ya lo leí, gran ganancia es la piedad y el contentamiento. Y ahora Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia. Otra vez vuelve a decir, contentos con lo que tenéis ahora, dice, porque él dijo, ¿qué dice? Más fuerte, no te desampararé ni te dejaré. Gloria a Dios, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué argumentos podemos tener de que Dios es la fuente de verdadera felicidad? Primero, la felicidad proviene de adentro. Diga conmigo, de adentro. ¿Qué significa esto? Que no es de afuera. Entonces había aquellas personas, conozco tantos testimonios de personas que han llegado a un momento de tanta depresión y han tomado una decisión tan trágica de quitarse la vida. Es porque estaban vacíos por dentro, porque sus vidas no estaban llenadas con Dios, o porque sus vidas estaban llenadas con una religión o con algún pensamiento o alguna tendencia filosófica, pero sus vidas no estaban llenadas con Dios. Amados hermanos, lo he dicho y lo vuelvo a decir, San Agustín lo decía, que en el corazón solo hay un espacio que solamente puede ser llenado con Dios y nada más que con Dios. Y no sé, usted va a querer llenarlo muchas veces con dioses con D minúscula, vamos a decir, otras creencias, otras religiones, con Buda o con la paz, que hoy es muy común en todo lo más, vamos a decir, lo más selecto de los grandes actores de allá en Hollywood, que estudian la cienciología, y la gran mayoría de ellos cultivan, vamos a decir, van buscando la paz interior a través de consultar a Buda y de todas las posiciones. Yo quiero decirte, hermano, que aún teniendo todas esas cosas, si tú no tienes a Dios adentro, al verdadero Dios de la Biblia, tú te vas a sentir vacío y vas a hacer locuras, así como la hizo Kurt Cobain, el famoso músico de rock, que en su plenitud, cuando tenía todo lo que el mundo le puede ofrecer, fama, dinero, él dijo, un día se presentó, tenía una esposa muy simpática, muy guapa, tenía una familia hermosa, y ¿sabe qué? Un día él se sintió, dice, que tenía un hueco en su alma. Él tenía un hueco en su alma y tomó la trágica decisión de suicidarse y se suicidó. Es el líder del grupo Nirvana. Usted puede haber escuchado alguna vez ese nombre. Recientemente vemos a Robin Williams, un gran actor, uno de los más, en verdad, que a mí me simpatizaba mucho. Me gustaban mucho sus películas, sentía que era un artista sensible, sensitivo. Pero ahí dice que era tan sensible, pero que el mundo en el que estaba era donde estaban los leones, donde estaba Satanás controlando. Y él empezó a beber, empezó a deprimirse,
Y ni Buda, ni ninguna otra meditación trascendental, método Silva, Insight y tantos métodos que queremos nosotros usar para llenar ese vacío, pudieron hacer nada con él, y él tomó la trágica decisión de suicidarse. Entonces, amados hermanos, la felicidad viene, primero hemos dicho que la fuente es Dios y viene de adentro, adentro. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: el cristiano es el hombre más contento del mundo, pero es el menos contento con este mundo. ¿Es verdad? Es verdad. Amados hermanos, las primeras cosas que podemos decir acerca de la felicidad entonces es que proviene de adentro. El rey David escribió este salmo que, fíjese lo que dice el Salmo 62:5, dice: alma mía, en Dios solamente reposa. Él escribe: en Dios solamente reposa mi alma, reposa mi ser, reposa mi vida. Amados hermanos, son 23 años que conozco al Señor y he descubierto que solo mi alma reposa cuando estoy en comunión con Él. Y nada me trae felicidad de este mundo si no es estar en comunión con Él y en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy seguro que usted, si no ha descubierto esto, lo va a encontrar, porque ahí está la clave. Afecta toda la totalidad de nuestro ser, hermano. Esta confianza en Dios afecta hasta la punta del dedo meñique, o de la punta de tus cabellos hasta el último dedo del pie. Afecta, hermano, esta felicidad que proviene de dentro del cristiano, hermano. Y cuando no está controlada por el Espíritu Santo, el mismo rey David ahí lo manifestó en el Salmo 42:5, dice, y él lo dijo así: ¿por qué te abates, alma mía, y te conturbas dentro de mí? Entonces, así como David, nosotros tenemos que fiar nuestros corazones y el tipo de felicidad que comienza desde adentro. ¿Por qué te abates dentro de mí? Si usted no está en paz y no recibe ese fuego que viene de la presencia de adentro, entonces, hermano, preocúpese, porque tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, que es donde este retiro de verano, ir a descubriendo nuestros dones que hay en nosotros, vamos a poder nosotros ser llenos de su presencia, y llenos de su presencia, siendo activos y compartiendo lo mejor que Dios tiene, que son los dones que ha dado para compartirlos con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, tenemos que ir a buscar esa llenura de adentro, esa llenura. Segundo aspecto: permanece aún ante las dificultades. Wow. A mí me gustó mucho esto. ¿Por qué? Porque no son las dificultades externas que van a determinar si tú vas a estar contento, feliz con el Señor. No, no van a ser. Entonces, el creyente ora, por tanto, y aún por más que esté orando y por más que esté pasando tragedias, desgracias, dificultades, tristeza, hermano, permanece el gozo del Señor aún en medio de esas luchas. Cuando otros están en problemas, nosotros automáticamente tratamos de ayudar, porque sabemos que en la ayuda, en la oración, en buscar a Dios, es que vamos a volver a nuestra situación como el Señor nos las dice, que tenemos que estar felices, contentos, caminando, aún en medio de las pruebas. Entonces, por eso Hebreos capítulo 2 al 18 dice: es poderoso el Señor para socorrer a los que son tentados, a los que están en dificultades, a los que están pasando tribulaciones. Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, qué importante es nosotros entender esta situación. Entonces, tercer aspecto, es una obra de Dios. La felicidad cristiana no es obra tuya.
No es que tú te la hayas ganado o conseguido, digamos, es una obra de Dios. No es resultado de un temperamento naturalmente feliz, ni tampoco el resultado de escapar de una realidad que estamos, ya yo estoy en paz, yo estoy tranquilo, yo no me meto en esto. No, no es resultado de eso. Amados hermanos, la felicidad cristiana es mucho más que un intento de no preocuparse. Es un elemento que es positivo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo creyente, ¿qué es lo que anhela y qué es lo que quiere? Es manifestar la gloria de Dios delante de todos. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros tenemos este elemento positivo de que el creyente quiere estar feliz, entonces ¿sabe qué va a pasar? Esto glorificará a Dios. Esto va a glorificar a Dios. Entonces es un elemento positivo, es una obra de Dios. Cuarto, el contentamiento, la felicidad cristiana tiene algunos enemigos muy sutiles. Uno de esos ya lo dije al comienzo, que es raíz de todos nuestros males, es el amor al dinero. Entonces, que sin saber muchos fueron traspasados de dolores, dice. Traspasados de dolores, dice. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otro aspecto es la envidia. La envidia. Mire usted, ¿sabe qué? Yo cuando leí este versículo me quedé tan sorprendido porque Proverbios capítulo 27, 4, me gustaría que lo busque en su Biblia, porque es muy fuerte y dice así, porque dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién se sostendrá con la envidia? La envidia, hermanos, es destructora, es tremendo. Entonces, si alguno enseña otra cosa, dice 1 Timoteo 6, 3, 5, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, dice, de las cuales nacen, ¿qué cosa? Las envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Apártate de ellos, apártate de ellos, dice. Job decía, es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. No envidias a los pecadores y obedece siempre a Dios, dice Proverbios 23, 17. Y bueno, ya usted conoce la historia de José. Sus hermanos, dice Génesis 37, 11, le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Tanta era la envidia que fueron capaces inclusive hasta de meterlo en un pozo y venderlo, y por poco ya querían asesinarlo, porque era una forma de asesinarlo, meterlo en un pozo que se muera. Cuarto aspecto, hermano, hacer la voluntad de Dios. La cuarta cosa que podemos decir que lo que realmente hace feliz al cliente, al creyente, es hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, hacer la voluntad de Dios. Es una de las cosas más importantes, amados, que tenemos como creyentes. Hacer la voluntad de Dios. Eso nos va a generar bendición. Ya lo decía el Salmo 28, mejor dicho, Deuteronomio 28, decía, acontecerá que si oyeres atentamente la voz y pusieres por obra, estas bendiciones te alcanzarán. Ni siquiera tienes que ir a buscarlas, ellas te alcanzarán. Entonces, amados hermanos, es importante hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Hacer su voluntad, no mi voluntad. Yo cuando oro el Padre Nuestro razonado, lo digo, Señor, hágase tu voluntad, no mi voluntad, en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, tu voluntad. Hermanos amados, entonces este cuarto aspecto es muy importante, porque los creyentes no somos forzados a obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos voluntariamente. Por eso es que somos felices. Por eso es que te da una condición de contentamiento.
porque no estás obligado a hacer su voluntad, tú la haces por tu propia voluntad. Encontramos que esto es lo que nos hace felices. Y cuando nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que no hay nada que nos haga felices como la sumisión a la voluntad de Dios. No hay nada mejor. Estamos contentos con dejar que Dios también planee nuestro futuro sin dejar de hacer lo nuestro. Hemos estado hablando de planificación, establecer metas, y todo eso tenemos que hacerlo. Pero Dios realmente va acompañándonos para que lo cojo no se salga del camino, para que nosotros vamos por el camino que Él nos planteó. Y Él tiene en sus manos nuestras vidas. Ahora espera de nosotros que nosotros caminemos en fidelidad. Amados hermanos, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, como nos conocemos nosotros. Por eso es que es importante nosotros hacer su voluntad. No te creas más sabio tú en tu propia prudencia. Dios es más sabio. Como son mis pensamientos más altos, así son los pensamientos de Dios, dice. No podemos ver muchas veces el futuro como Dios lo ve. La quinta cosa, hermano, es que los creyentes no tienen nada que temer, porque pueden encomendar su futuro a Dios y contentarse con la guía divina. Así lo dice Proverbios capítulo 3 del 5 al 6, vamos a leerlo, dice así: fíate en el Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. Amados hermanos, saber que aunque pasemos dificultades, luchas, pruebas, pérdidas, saber que Dios está sobre el control de todo, aunque muchas veces lo hemos dicho que Él nos da soberanía acá en la tierra para nosotros decidir por tal o cual circunstancia, camino. Eso nos hace felices, hermano. Eso nos hace felices. Eso te da una gran paz, eso te da un gran gozo. Entonces saber que Dios está mirando, va delante de ti en todos tus proyectos. Y si son los sueños y los planes de Dios, mucho más, hermano, Dios va a definir y va a saber que no nada sucede por casualidad, porque en el reino de Dios no hay casualidades, sino hay causalidades. No hay coincidencia, hermano, hay diosidencias que Dios va abriendo de acuerdo a tu expectativa. Dime cuál es tu expectativa y te diré cuál es Dios. Dios nunca te va a dar nada de lo que tú hayas soñado, hayas internalizado en tu corazón, o que no te lo merezca. No te lo va a dar. No te va a dar. Si estás soñando con un gran ministerio, pero si tú no estás preparado, si no estás entrenado para hacer su voluntad, para ser guiados por Él, Él no te va a dar ese gran ministerio, esa gran empresa que estás soñando hacerla. Pero si tú realmente no estás haciendo las cosas bien como Dios está esperando, amado, y no tienes simplemente como tu foco Él enriquecerte, y no has entendido lo que nosotros hablamos mucho acá a través de la Universidad de la Familia, a través de CRAI, muchas veces cerrar el círculo. Hermano, una vez cerramos el círculo, hermano, tenemos que pensar en el reino. ¿Qué es lo que va a ser mañana? Porque nada de lo que tengas en esta tierra te vas a llevar. Nada, nada, nada. ¿Usted alguna vez ha visto un entierro de eso? Y atrás del difunto que va con los manacos, dice, así como dice la canción, así parado, y que vengan sus autos, sus casas, sus posesiones atrás. Nada. El ataúd, alguien decía por ahí, no tiene bolsillos, hermano. No vas a tener donde guardar nada. Así que, hermano, es tiempo de que cierres tu círculo, veas todas tus necesidades, suplas tus necesidades, puedas tener lo que Dios te quiere, si te quiere bendecir, pero después tienes que pensar en el reino.
en el reino. En el reino. Me admira la historia de Colgate. Usted se ha lavado los dientes seguro muchas veces con esa pasta de diente Colgate. En Brasil el gerente de esa empresa empezó diezmando, después veintenando, después treintenando, después cuarentenando, después cincuentenando, después setentenando, ochentenando y después noventenando. Él vive con los 10% de lo que gana, porque gana tanto que 10% es mucho y lo demás él ayuda para la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado y siempre pensar que lo que pueda venir más adelante, hermano, podamos nosotros de alguna manera contribuir para el reino. Entonces, conclusión: no busque más afuera en el mundo la fuente de la felicidad verdadera. Dios es la única fuente de contentamiento y felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Él es, no hay otra. No hay otra. La felicidad cristiana perdura no importando la clase de problema que estés pasando, hermano. No importando los problemas que sobrevengan, las pérdidas. Los creyentes no tienen el derecho de decidir cuál es el tipo de sufrimiento que vamos a experimentar, ni cuántas posesiones vamos a perder. No podemos escoger eso. Pero independientemente de eso, ahí es cuando Dios nos dice a través de estas palabras que debemos estar contentos. Y gran ganancia es el contentamiento, dice el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, debemos tener contentamiento cualquiera sea el sufrimiento que padezcamos. Cualquiera sea la dificultad que padezcamos, debemos tener esa gratitud con el Señor, porque ya tenemos gran ganancia con Él. Ya tenemos una salvación eterna que muchos quisieran tener y no la van a tener. Entonces, amados hermanos, tenemos gran ganancia de vivir una vida llena de gozo, de felicidad en la presencia de Dios, porque conocer a Jesús y caminar con Jesús es caminar con la vida de Jesús, y todas nuestras necesidades estarán suplidas. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, quizás con esto termino, parezca que es el fin y que hasta el fin tus problemas no desaparecen y que estás llegando ya a una situación y aún sigues con problemas. Sin embargo, quiero decirte, en lo más profundo de su ser, todos aquellos que confían y tienen ese contentamiento en el Señor son felices, aun cuando no hayan alcanzado la tierra prometida, aun como muchos no hayan alcanzado aquel de deshacerse de tal o cual problema. Dios, quien ha planeado la totalidad de nuestras vidas, ¿sabe qué? Es glorificado cuando lo hacemos así. Dios es glorificado, y Dios, más temprano que tarde, dice: hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué cosa? Nuestra alma. Entonces, amado, quiero invitarte que vengas acá adelante y vamos a pedirle al Señor sabiduría. Sabiduría. ¿Cuántos quieren pedirle sabiduría al Señor? El Señor dice que al que pide se le dará. Sabiduría es saber cómo proceder en nuestro caminar, hermano. Venga, pasa adelante, porque vamos a pedirle que nos guíe. Vamos a pedirle perdón si a veces no nos hemos contentado, nos hemos quejado alguna vez. También es tiempo de decirle: Señor, perdóname, no entendía, no comprendía. Venga aquí adelante, porque es necesario que nosotros demos ese paso de estar gozosos con el Señor, en contentamiento, en felicidad, en alegría, sabiendo que el Señor no nos abandonará, nunca nos dejará huérfanos, siempre nos acompañará. Salomón le dijo y le pidió al Señor sabiduría, pero Dios le dio: por cuanto no me has pedido lo otro, yo te voy a dar todo lo demás. Le dio prosperidad, le dio todo. Entonces, cuando le pedimos sabiduría, el que no tenga, pídala, dice el Señor, pídala. Hermano, no seamos escasos. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama
se le abrirá, dice la palabra del Señor. Vamos a pedirle sabiduría, vamos a pedirle gracia, pero vamos a decirle, primero vamos a pedirle perdón si no hemos cultivado esta joya preciosa del contentamiento. Si no hemos cultivado esa joya antigua que los primeros cristianos del siglo I ya venían viviendo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Tu palabra ha sido bien clara. Tú desde el comienzo nos dijiste, Señor, que gran ganancia es el contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin lugar a dudas nada podremos sacar. Tu palabra, que es fiel y verdadera, nos dice, Señor, que el que tenga techo, comida y no le falte, Señor, el calor de la familia, estar juntos con esto, debemos estar contentos. Tu palabra dice: no hagáis tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan y el orín corrompe, dice. Haced tesoros en el cielo. Haced tesoros en el cielo, que donde el ladrón no roba ni el orín corrompe, serán nuestras riquezas que tendremos para la eternidad. Padre amado, tu palabra nos dice que el gozo, la felicidad verdadera viene de adentro, Señor. Viene de ti, Señor. Viene de adentro, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres la fuente de la verdadera felicidad, del verdadero contentamiento. Gracias, Jesús, porque tú, Señor amado, nos dices también que ese gozo, esa felicidad permanece a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de que, como dice tu palabra, mientras estemos en este mundo habrán dificultades, habrán luchas, el mundo os aborrecerá, pero yo he vencido el mundo, dices tú, Señor. Gracias, Dios. Padre amado, danos tu sabiduría, Señor, para entender estas cosas. Y sin dejar de hacer esto, hagamos aquello. Sin dejar de planificar, de soñar, de levantar, Señor, aquellas que tú nos has llamado a levantar. Sea una empresa, sea un negocio. Podamos soñar, Señor, pero guiados por tu presencia. No, Señor, por el amor simplemente a la prosperidad, al dinero. Ayúdanos a distinguir la diferencia, Señor. Tu palabra dice también que este gozo, esta alegría es un don, es una obra de Dios. Y queremos, Señor, que esa obra de Dios sea manifiesta, Señor, como un elemento positivo en nuestras vidas, que nos va a traer gozo y alegría y va a glorificarte a ti, Señor. Queremos también pedirte que este contentamiento, esta felicidad, Padre, tiene algunos enemigos. Ayúdanos a evitarlos. Queremos, Señor, que este contentamiento es fruto de hacer tu voluntad, Señor. Que podamos hacer tu voluntad por encima de todas las cosas, Señor. Gracias te doy, Dios. Gracias te damos. Bendito sea tu nombre, Señor. Y por último, Señor, sabemos que contigo no tenemos que temer nada del futuro. En tus manos estamos escondidos. Mi vida está escondida en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo. No podemos temer nada de lo que nos pueda pasar en el futuro. Te damos gracias, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque contigo estoy seguro. Dígale: estoy segura. Contigo, Señor, tengo asegurado mi futuro, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque contigo camino, Señor, en paz. Esa paz que no ofrece el mundo, que no ofrece la fama, que no ofrece el dinero, que no ofrece nada material. Tú nos las das, Señor. Gracias, Señor. Te entrego, Señor, porque y reconozco que tú eres la fuente de contentamiento y de felicidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dígale: te pido perdón, Señor.
Si alguna vez me quejé, Señor, de lo que tengo, me quejé, Señor, de lo que no tengo, te pido perdón. Y simplemente quiero hacer como Salomón, el hombre más sabio de la tierra, dijo: Señor, dame lo necesario, Señor, para que yo glorifique tu nombre, y no me des tan poco, Señor, para que yo no me queje de ti, Señor. Pero yo entiendo, Señor, que tú estás por encima de toda esta situación. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que harás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por lo que me has dado hasta ahora, por lo que tengo, por la familia que tengo, por los problemas, Señor, por las dificultades, que sé que tú las revertirás, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo dice, amén. Amén.